Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la serie Elección de la Comunidad. Y hoy les traigo una configuración especial para el Honda S2000 CR 2009. Con este coche se puede perseguir el podio y también se puede perseguir la victoria en los diferentes circuitos del calendario, porque este es uno de los mejores coches disponibles. ¡Upa! Me encuentro de frente con el Camaro, que me está obstaculizando el inicio de la carrera porque el jugador se ausentó y dejó su coche allí, obstaculizando el inicio en la parrilla, y eso casi me pone a trompear, pero salimos adelante gracias al sistema que me puso el coche en transparente, afortunadamente, porque si no me hubiese podido frenar aún más. Lo cierto es que caemos a la 12ª posición en la tabla, así que tengo que encontrar el ritmo de carrera para acercarme pronto al lote y que no me vayan a dejar botado. Como les venía diciendo, he hecho una configuración para este coche muy competitiva. Es una configuración audaz. Reemplacé su motor de serie, el bloque de 4 cilindros de 2.2 litros, por un V6 de 3.7 litros aspirado. Y le hice mejoras en la suspensión, carga aerodinámica, todo lo necesario para que el coche siempre nos brinde el máximo beneficio en las diferentes etapas de los circuitos, incluyendo aquellos que son complicados en el sistema de curvas como como Mugello. Es siempre desafiante con el tema de la transferencia de peso en los cambios de giros. Y también estamos usando el compuesto deportivo para no tener que preocuparnos por parar en boxes. Aquí trato de sorprender por la parte profunda, pero el Trans Am de Sliding No Shirt está buscando mantener la posición. Se cerró allí, pero no fue a propósito, sencillamente nos encontramos en la parte intermedia de la curva, así que eso me hizo perder un poco de impulso, y aquí me está acechando el Renault V6 del compañero Aluboni. Vamos a ver qué pasa ahora cuando ya estamos muy cerca de meternos en el lote de los 5 primeros coches de la parrilla. Mientras el líder está escapando, se está a 4 segundos. Ya ahí vemos a otro piloto que se va fuera, de hecho son 2, que se van a la trampa de arena. Y como siempre, no estamos exentos de sufrir percances en este tipo de carreras tan cerradas. También hay mucho piloto malintencionado que no te lo va a poner fácil. Lo importante es que estamos avanzando de forma limpia, por ahora metidos ya en la 5ª plaza de la parrilla para el inicio de la tercera vuelta de las 19 pautadas en el circuito. Tenemos tiempo de sobra para correr y encontrar el mejor desempeño. Son 20 minutos de desarrollo, y así que lo más importante, como siempre, es evitar cualquier conflicto innecesario, cualquier penalización. Hay que mantenerse dentro de los límites de la parrilla. Aquí vemos a un BMW que se tambaleó, se le derrapó el coche. Hay que tener cuidado en Mugello con los pianos, porque si te extralimitas te castiga, porque el coche pierde sustentación, los neumáticos se deslizan y eso te puede complicar la carrera. Y con eso entramos en el podio, en la tercera plaza, tratando de conseguir la estela y el rebufo del NSX-R, que va en la segunda plaza. El nombre del piloto es M10B98, mientras el líder está perdiendo también rendimiento. Ya lo tenemos a 4.5 y descontando. Se nota que nosotros tenemos un coche superior en desplazamiento, porque en la recta de las emociones le logramos descontar varias milésimas muy pronto. De hecho, fíjate que ya lo tenemos a 3.7. Ahora me acerco rápido a la estela del NSX. Tenemos mejor desempeño sin duda. Ahora tengo que buscar el espacio para avanzar. Aquí lo intento. ¡Upa! Y él me tranca el acceso allí al carril interno. Trata de defender lo indefendible. Se nota que no tiene suficiente aceleración como para sostener la segunda plaza, así que ahora lo vuelvo a intentar. Aprovecho el rebufo, me meto en la parte profunda y me vuelve a bloquear. Ya esto me saca de quicio, así que le devuelvo el favorcito, y como no quiso ceder, lo empujo fuera y lo llevo al límite también del asfalto, y ahí probó la arena. Vamos a ver qué pasa ahora cuando nos acercamos al cierre, y regresa el tipo buscando venganza y me trata de hacer una maniobra absurda y lo arrastran fuera del circuito. Sí, señor, recibe su karma, un pedacito de su mala intención, de su toxicidad, y lo sacan fuera del circuito.
Vamos a ver eso en repetición. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando el compañero CB10 está tratando de mantener la posición a las bravas. Ahí se observa el primer bloqueo que hizo en la entrada de la curva. Eso a mí no me causó gran problema. Lo entendí hasta cierto punto, a pesar de que ya yo le había asomado la trompa, pero la que no justifico es esta. Aquí vengo yo más fuerte, el tipo lo vuelve a hacer, me vuelve a bloquear y ahí es cuando yo respondo y le devuelvo el favorcito y él ahí prueba la tierra, se llena la boca de arena y aquí más adelante es donde se complica la cosa. Y aquí se ve la última maniobra cuando se abalanza directo a empujarme fuera del circuito, pero como había frenado no lo consiguió. Y aquí es cuando viene el otro tipo del Honda 2000 azul y lo pone a trompear. Ahora me meto nuevamente en el lote de los líderes de la carrera, pero perdimos mucha ventaja en relación al líder. Así que vamos a ver si podemos recuperar el ritmo y acercarnos nuevamente a la punta, porque tenemos coche ganador, pero lamentablemente ese conflicto, los empujones, los roces, la envidia siempre causa dificultades y confrontaciones absurdas e infantiles. Yo trato en la medida de lo posible de ceder, pero no siempre se puede y a veces hay que plantarse firme para tratar de evitar así que te saquen del circuito. Así que ahora regresamos a la cacería buscando la estela del Honda S2000 que se llama Croque Madame 338 y cruzamos la meta para el desarrollo de la sexta vuelta y estoy consiguiendo más desplazamiento. Ataco por el carril de la izquierda para ver si puedo hacer la rotación de afuera hacia adentro. Freno con suficiente anticipación para que el coche no se me derrape y creo que Madame se pone firme allí en el centro de la vía, se queda corto en aceleración y le superamos. Me hace un contacto peligroso en la parte inferior izquierda. Eso me hubiese puesto a trompear. Ahora vamos alineados, chapa. Me hace un pequeño empujoncito porque quiere más espacio, lo está buscando. Ahora sí, entramos en la rotación de la siguiente curva y el compañero del Renault también amenaza por el centro, casi se mete en la parte profunda, pero se quedó corto en aceleración y en desplazamiento también. Así que regresamos a la persecución del podio, mientras el líder se escapa a 7 segundos 300 milésimas. Vamos a ver qué pasa ahora el desarrollo de la recta de las emociones. Voy a aprovechar el rebufo, voy a tratar de descontarle. Dejamos atrás al Renault, que no tiene tampoco desplazamiento suficiente para avanzar, pero lo está haciendo muy bien. Es un coche que tiene mucha estabilidad, sigue siendo competitivo. También tengo una configuración de ese coche que muy pronto les voy a compartir, que también les va a encantar, específicamente para esta categoría. Y señores, regresamos a usar el rebufo de Croque Madame, mientras la segunda plaza también está perdiendo rendimiento. En cualquier momento lo vamos a alcanzar y me está catapultando el compañero del S2000 azul y me está acercando cada vez más a los líderes, y así que eso me beneficia sin duda. Es una forma inteligente de poder mantenerse en la pista, considerando que todavía quedan unas vueltas para concluir. Me salgo del límite del asfalto y ahora sí, no me perdonan, me suman 700 milésimas adicionales a lo que ya traía antes por el conflicto. Y regresamos ahora sí a la recta de las emociones, piso a fondo el acelerador y Croque Madame se aventura por la derecha y supera a la segunda posición y lo trata de arrinconar para no darle facilidad de rotación en el corte que se viene. Lo consigue, se mete primero en el carril interno y con eso se lleva la segunda plaza con una maniobra muy buena, cabe destacar. Ahora me toca a mí, tengo que buscar el momento, la etapa para avanzar sin conflicto y superar al compañero Joe NMBR9 en su Audi, que tiene dificultades. Es un coche muy pesado para esta categoría. Me sorprende que haya llegado tan lejos. Y ahí me envía un mensaje el tóxico del Honda NSX-R, tratando de justificar lo que no se puede justificar. Una maniobra tosca, sucia de su parte, bloqueando los accesos y a sabiendas que tenía un coche inferior. Es algo recurrente que sucede.
con algunos jugadores que no soportan ser superados y que no buscan la manera de ceder o aprovechar las ventajas de sus configuraciones o de sus coches en los sectores donde realmente tengan un chance, sino que tratan siempre de frenar y obstaculizar a aquellos que van más rápido o que tienen coches superiores en desempeño. Es algo que lamentablemente se ve a menudo en Forza desde el inicio del juego, pero bueno, no pasa nada, seguimos haciendo lo que se puede, ya metidos en el podio. Sin embargo, con ese tiempo de penalización en contra también me puede complicar el resultado final. No sé si podremos conseguir un lugar entre los 3 primeros puestos de la parrilla, porque a pesar de que todavía queda carrera suficiente como para que cualquier cosa pueda suceder, el rendimiento de nuestro coche ha caído un poco y estoy tratando precisamente de recuperarlo, evitar así cualquier otro accidente que me pueda sumar más tiempo en contra. Y ahora sí cruzamos la meta para el desarrollo de la 10ª vuelta. Queda poco para concluir y nos estamos acercando cada vez más a la estela de Croque Madame 338, que por cierto está usando el motor de fábrica. Probablemente haya hecho algún arreglo adicional de potencia, en turbo puede ser, pero ya ves la diferencia de rendimiento con cambiar el motor. Al reemplazar y instalar el bloque grande V6 de 3.7 litros, este coche brilla mucho, mejora el desempeño significativamente en la aceleración y en el desplazamiento, y aún así tiene suficiente tolerancia como para soportar el peso y sigue dando excelente maniobrabilidad en el ataque de las curvas. Ahí está el tóxico que está en transparente, que se despide de todos nosotros, abandona la carrera. Y bueno, la verdad es que tampoco merecía seguir estando en la pista luego de ese incidente. Me alegra mucho que por cuenta propia haya abandonado. Así que cruzamos la meta para el desarrollo de la 11ª vuelta y se me está complicando. Estoy acercándome, pero todavía no es suficiente desempeño como para amenazar la 2ª posición. Vamos a ver ahora en el corte. Ahora me meto un poco más profundo, con un poco más de espacio. A lo Bunny se mantiene fijo a 300 milésimas, siempre persiguiendo mi estela, aprovechando el rebufo de manera inteligente. Upa, el compañero del S2000 azul está teniendo dificultades, se va muy alto y casi se sale del límite de la pista. Lo estamos alcanzando, lo estamos recortando, tiempo valioso. Para el inicio de la 12ª vuelta, ya por fin estoy metido en su rebufo, se pone nervioso, se va muy alto, se le está derrapando la cola y está teniendo muchas dificultades para mantener la tracción. Me pregunto si está usando el compuesto de carreras o si está usando el neumático deportivo, porque lo estoy viendo que se está tambaleando muchísimo en la salida y entrada de las curvas, y eso lo estamos aprovechando para descontarle tiempo valioso. Así que vamos a ver si podemos conseguir el momento, el espacio para derrotarlo. Solo necesitamos la recta probablemente, o una curva intermedia para atacar desde afuera, porque él está tratando de defender la parte interna. Se tambalea, se va afuera, pisa la arena, pierde sustento, se pone en problemas y con eso logro avanzar, arrebatándole la 2ª posición para el término de la 12ª vuelta. Esto se está poniendo muy picante para lo último. Pero la acción continúa y el tipo, Croque Madame, se está poniendo cada vez más violento a medida que se está acabando la carrera. Lo veo que está impacientado, está buscando por todos los medios amedrentarme para que yo le ceda la posición. No está dando mucho respeto en la pelea. Lamentablemente también se está poniendo belicoso y me está poniendo en aprietos. Ahora de forma ruda me hace ahí un contacto, pero yo salgo con más velocidad, aprovecho la velocidad del desarrollo de aceleración. El tipo a roces me cede el espacio, casi me sentí que me iba a poner a trompear, poniendo la trompa allí en el borde inferior derecho, en el costado, pero logramos sobrevivir acercándonos al líder, que también está perdiendo mucho desempeño. Mira cómo se arrima en la frenada el tipo. Croque Madame se está poniendo cada vez más agresivo y le siguen sumando tiempo de penalización en contra por todas las maniobras sucias que está haciendo, todos los contactos que ha hecho. Ahora aprovecho la aceleración y supero al líder, por fin le dejo atrás, me pongo en la punta y consigo el dominio de la carrera.
para el desarrollo de la 16ª vuelta. Ya queda muy poco para concluir y creo que Madame también avanza y se posiciona en la segunda plaza. Esas son malas noticias para mí porque la presión y los golpes van a continuar. Esto en cualquier momento se va a convertir en una pelea de boxeo sin duda. Lo único que tengo a mi favor es que mi coche es más rápido. Y ahora cuando ya estamos desarrollando la 16ª posición, ahora sí la cosa se pone, 17ª, perdón, se pone la cosa muy buena. Vamos a ver qué pasa en lo que queda de carrera, si podemos conseguir ampliar la brecha entre los dos. Yo tengo la ventaja de que el compañero va seriamente penalizado y si logra superarme a los golpes, me puedo pegar a su estela para evitar mayor conflicto y aprovechar esa ventana de penalización en contra para poder dejarle neutralizado y poder arrebatarle el lugar. Y siguen los golpes, el tipo no se cansa, el tipo quiere por todos los medios arrebatarme la posición, el dominio de la carrera sin justificación. Y es una lástima porque sin duda esta hubiese sido una pelea todavía más interesante, hubiese sido más limpia. Él tiene una ventaja pequeña en el ataque de las curvas porque su coche parece ser un poquito más ligero. Pero yo tengo la ventaja de la aceleración y el desplazamiento como ya vimos antes. Y eso es, allí se hubiese podido suscitar una pelea mucho más interesante que esta, que se está tornando cada vez más sucia. Él trata de afincarse desde el centro, me quiere obligar a ceder. Ahora, upa, ahí me quiso hacer trompear, ahí me lo puso difícil, menos mal que frené, logré resistir el abate y ahora sí, regresamos al ataque piso a fondo. Mira, qué bárbaro, qué contacto tan sucio. Ahí me quiso bloquear nuevamente en la salida de la curva, así que aquí ya no lo perdono. Le hago un toquecito, el tipo se derrapa y me suman tiempo de penalización en contra por ese empujón, pero ya me está sacando de quicio, ya el calor de la carrera se me está subiendo a la cabeza. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Y se viene por venganza y se va fuera del circuito! Y aquí vemos la repetición de la maniobra del tipo del S2000 azul cuando me está cazando para sacarme fuera del circuito. Yo lo anticipo y el tipo se va directo a la trampa. Se fue directo a la trampa de arena y directo a darle besitos al muro de contención. Es una lástima que esto haya concluido así, pero no puedo decir que no me ha causado un fresquito, pero me ha dado satisfacción verlo a quedar acabado por sus propias acciones. Y ahora sí estamos en la última vuelta y el compañero del Renault de forma afortunado, si se puede decir, o con mucha paciencia, y se puede decir que incluso con mucha inteligencia, sin librándose de sanciones, conflictos, peleas y choques, llega a la punta a lo Boni. Aprovechó, él estuvo expectante siempre detrás de todos nosotros y fue testigo de todo el desmadre, de toda la locura, y el compañero se lleva así la victoria luego de superarnos a todos, aprovechando todo ese conflicto, esa confrontación. Definitivamente fue muy astuto de su parte, muy inteligente, y consigue, mira cómo va zigzagueando, celebrando su victoria merecida sin duda. Qué buen piloto, muy inteligente jugador. Y cruzamos la meta luego de 20 minutos 30, escalando 9 posiciones. Lo importante es que entramos en el podio. Producto de las sanciones, también caemos a la tercera plaza. Y bueno, el compañero del Audi RS4 del 2001 también ascendió a la segunda posición, escalando 11 posiciones, a pesar de que es un coche pesado, consiguió un muy buen resultado. Ojito con ese, porque a lo mejor podríamos hacer una configuración. Y ahí observo en el chat que el tipo del NSX-R con el que tuve el conflicto en los primeros giros me escribió un testamento tratando de justificar sus acciones, diciendo que fui yo, que yo tengo 11 años, que yo fui el que lo golpeó, que él estuvo defendiendo la curva. Bueno, un mensaje absurdo, y que me amenazó de hecho aquí con reportarme, que subí un clip de mi maniobra
y que me ha reportado con Forza y que voy a disfrutar de un baneo. ¿Qué les parece? Así que bueno, yo hago lo mismo. Yo le respondo que yo también lo tengo grabado, que yo también le voy a enviar a soporte sus movimientos, sus acciones, y que decidan ellos, que decidan los jueces cuál de los otros tiene la razón. Y bueno, ya sabes que en la descripción del video te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que puedas armar tu Honda S2000 y lo puedas llevar a la pista. Tienes que cuidarte mucho porque lamentablemente en esta categoría vas a conseguir mucho choca-choca.